Hola gente, hoy vamos a implementar el algoritmo de Deutsch programándolo en la computadora cuántica de IBM. El algoritmo de Deutsch fue uno de los primeros que se creó para computación cuántica. Es un algoritmo que es debido a David Deutsch del año 1985 y lo que va a permitir es determinar si una función booleana de un bit es o no constante. Es decir, la función f, digamos, toma un bit, puede ser 0 o 1, y produce un resultado que puede ser también 0 o 1. Lo que queremos ver es si la función siempre produce ceros o siempre produce unos, o bien, si depende de la entrada, la salida que va a tener va a ser distinta. Es una función muy simple y el algoritmo es muy simple, pero lo que permite es poner de manifiesto la ventaja de una computadora cuántica sobre una computadora clásica, porque para determinar si esta función de un bit es o no constante, con una computadora clásica tenemos que hacer dos comparaciones y ver cuánto vale f de 0, cuánto vale f de 1 y después determinar si es o no constante. En una computadora cuántica y aprovechando el paralelismo cuántico, poniendo a los qubits en superposición, vamos a lograr en un solo paso determinar si la función booleana es o no constante. Bueno, esta es la idea y entonces vamos a la computadora cuántica para realizar este algoritmo. Vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar una función, como dijimos, una función f de x, que es una función booleana de un qubit, que está representada de la siguiente manera. F de 0 puede valer 0 o 1. Y f de 1 puede valer 0 o 1. Estas son todas las posibilidades, todas las posibles funciones que podemos tener. Son 4 funciones distintas que podemos tener con una función booleana de un bit. Entonces, lo que queremos es analizar si la función es o no constante. Nos dan una función f y queremos ver si es o no constante. Si para cualquier entrada 0 o 1 vale siempre 0 o siempre 1. Si es el caso, entonces la función es constante. Si no, si el valor de salida depende, varía según la entrada que tenemos, si es 0 o si es 1, la función no es constante. Entonces, queremos determinar eso. En un programa de computación clásico, lo que tenemos que hacer es definir la función, quién es la función, y hacer dos llamados a esa función y ver cuánto vale f de 0, cuánto vale f de 1 y decidir si son iguales los resultados o no. En tal caso, será constante o no será constante la f. En un programa de computación cuántica, una función f de este tipo la vamos a representar por una matriz que vamos a llamar U de f, y esa matriz va a tener la siguiente característica. Va a ser una compuerta cuántica reversible con dos entradas y dos salidas. Entonces, ¿cómo va a ser esta función? Y bueno, a esta función la vamos a representar de la siguiente manera. Tiene una entrada, un qubit x, otra entrada se entra con un qubit y. Y en la salida, la primera salida va a ser el mismo qubit sin modificar, en tanto que en la segunda vamos a hacer y OR exclusivo con f de x. Esta compuerta representará a la función f, a la función booleana f. Ahora, ¿cómo escribimos la matriz que corresponde a esta función o cómo es esta función? Bueno, directamente tenemos que analizar para cada tipo de entrada cuál va a ser la salida. Entonces, supongamos que tenemos una función que va a ser una función constante. La función va a ser f de 0 igual 0 y f de 1 igual 0. Entonces, para escribir esta función, bueno, vamos a tener
que la matriz esta va a funcionar de la siguiente forma. Si entro 0, 0 en x, y la salida va a ser 0 en x, y en y va a ser 0 OR exclusivo con f de 0. F de 0 es 0, 0 OR exclusivo con f de 0 es 0. Si entro con 0, 1, entonces la salida va a ser, la x la mantenemos, 0, y ahora tenemos que hacer 1 OR exclusivo con f de 0. Como f de 0 es 0, nos va a dar la salida 0, 1. Si entramos con 1, 0, entonces la salida va a ser 1 en el primer qubit, y el otro va a ser 0, y 0 OR exclusivo con f de 1. Como f de 1 es 0, esto nos va a dar 0. Y si entramos con 1, 1, entonces esto va a ser como salida 1 y 1 OR exclusivo con f de 1, que es 0, por lo tanto nos da 1. Así queda definida la función. Es una función constante y la matriz UF que representa esta función va a quedar definida de la siguiente manera. Fíjense, esto va a ser igual a 1 por el 0, 0, más 0 por el 0, 1, más 0 por el 1, 0, más 0 por el 1, 1. Bueno, así completé el resto de las líneas para ver cómo se obtiene la función U de f, la compuerta cuántica que representa a esta función booleana. En este caso es el ejemplo de una función constante. Como ejemplo de función no constante, podemos tomar directamente esta función. F de 0 igual 0, f de 1 igual 1. Esta es una función no constante. Tenemos que desarrollar entonces lo mismo que antes, f de 0, 0 igual lo mismo que antes, completando entonces los valores para esta función que llamé f', esta función booleana no constante, obtenemos una matriz UF' correspondiente a la compuerta cuántica a aplicar. Fíjense que la compuerta correspondiente a esta función f constante es la identidad, en tanto que la compuerta a aplicar para la función f' no constante es una compuerta que se conoce como controlled not XOR, o muchas veces representada como CX. Bueno, vamos ahora sí a la computadora cuántica para aplicar el algoritmo de Deutsch para estos dos casos y determinar la constancia o no de cada una de estas funciones booleanas. Bueno, ahora sí, ya estamos dentro de la computadora cuántica de IBM y vamos directamente al editor de circuitos. Dentro del editor de circuitos vamos a armar entonces un circuito con dos registros cuánticos y dos registros clásicos. Los qubits cuánticos de entrada son el Q0 y el Q1. Tienen que estar en 0, 1 para empezar la implementación del algoritmo de Deutsch. Entonces al primero lo vamos a dejar, le vamos a poner una identidad, ahí una compuerta identidad, no lo tocamos, lo dejamos en 0. Al segundo le vamos a poner una compuerta not para darlo vuelta, y ahí entonces tenemos el qubit Q0 en 0 y el Q1 en 1. Ahora aplicamos las compuertas H de Hadamard para poner a esos qubits en estado de superposición.
Esto es lo primero que dice el algoritmo de Deutsch. Ahora entonces sí, tenemos que aplicar la compuerta que representa a la función lógica que queremos analizar. Y ahí, bueno, vamos a poner directamente una compuerta identidad para cada uno de los dos qubits. Y fíjense que la identidad representaba a la función f de 0 igual 0, f de 1 igual 0. Entonces, ya tenemos esa función, la función lógica que vamos a analizar, incluida en el circuito. Ahora, el algoritmo de Deutsch se completa directamente agregando otra compuerta de Hadamard sobre el qubit Q0 y midiendo. Vamos a medir los dos qubits, Q0 y Q1. Al efectuar esta medición, el algoritmo dice que si el qubit Q0 está en estado tal que su probabilidad sea de 0, sea máxima, entonces la función f es constante. Fíjense que aquí al qubit Q0 lo tenemos con probabilidad de 1, 0%, o sea, está en estado 0. Con lo cual, si la probabilidad del qubit Q0 en estado 0 es 100%, como es este caso, quiere decir que la función f es constante, lo que coincide con lo que habíamos visto para esta función. Bueno, veamos ahora el caso de la función booleana no constante. Para eso habíamos dicho que íbamos a aplicarlo a la función f de 0 igual 0, f de 1 igual 1. Primero partimos de nuevo de los dos qubits Q0 y Q1 en estados 0, 1. Por lo tanto, aplicamos esta compuerta NOT sobre el qubit Q1 para ponerlo en estado 1. Aquí vemos que estamos en ese estado 1 en el Q1, 0 en el Q0. Este es el estado de partida. Ahora ponemos en superposición ambos qubits con dos compuertas H de Hadamard. Ahora tenemos que aplicar la transformación, la función, la matriz que representa la función booleana que estamos analizando. Y vimos que esa era una matriz que corresponde a una compuerta CNOT, una Controlled NOT o XOR también llamada. Aplicamos entonces esta función, esta compuerta lógica. Esta es la función booleana, básicamente representada acá en la computadora cuántica. Y ahora sí, de nuevo una compuerta H sobre el qubit de menor peso, Q0, para luego terminar haciendo las mediciones de los dos qubits. En este caso, lo que nos dice el algoritmo de Deutsch es que si la función lógica no es constante, entonces el qubit Q0 tendrá probabilidad 100% de estar en estado 1, que es justamente lo que nos está marcando la computadora cuántica. Aquí, como vemos, el vector de estado está en 0, 1 y la probabilidad de que el qubit Q0 esté en 1 es justamente máxima del 100%. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya sido útil para entender un poco más el algoritmo de Deutsch, y los invito a practicar en la computadora cuántica de IBM. Y bueno, nos vemos en el próximo.